Alberto Chap-Terrab, un miembro histórico de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que tiene muchas cosas para contar. Esta es una serie de entrevistas que hacemos con muchos miembros de la institución, que se pueden ver en el canal YouTube de APA. Y bueno, y estamos aquí con Alberto, que nos va a revelar algunos secretos de la época en que él ingresó a APA, de las personas que conoció, de la forma en que se estudiaba psicoanálisis, que él estudió psicoanálisis. ¿Sabe también, Alberto, algunos secretos sobre cómo fue la adquisición de esta hermosa casa que tiene la Asociación Psicoanalítica Argentina? Así que bueno, aquí está Alberto y vamos a empezar preguntándole, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Un gusto. Bueno, sí, efectivamente. Soy uno de los más viejos en el más amplio sentido de la palabra. Sí, lamentablemente, bueno, la gente vieja nos estamos muriendo. El otro día Benchetri, Granel y demás, que son de mi época. De una época que muy pocos conocen, porque cuando hacíamos los seminarios en la calle Anchorena entre Charcas, que era antes, y Santa Fe, era un sótano amplio donde llegábamos, generalmente los seminarios eran a la noche, porque todos trabajábamos muchísimo en ese momento. La época de oro del psicoanálisis. Sí, es verdad, época de oro en cuanto a la cantidad de trabajo, pero éramos pioneros porque la gente no decía, me analizo como ahora, casi con orgullo, decía, yo me analizo, pero por favor mantenerlo entre nosotros, ¿no? Y evidentemente éramos pioneros porque hacíamos muchos cursos, dábamos, hacíamos grupos de estudios y demás. Y empujados realmente por los entusiastas que eran en ese momento Arnaldo Raskowski, Pichon Rivière, la Negra Verasturi, Cárcamo, bueno, todos los que están en las fotos precisamente ahí frente a la escalera, ¿no? Y bueno, después vinieron Racker y vinieron otros también, pero los primeros teníamos una relación muy estrecha. ¿Usted los conoció a todos? Todos, porque no éramos más de 50 o 60 personas en ese momento. Así que no hay más que ver las primeras revistas. Cuando dice colaboradores, figurábamos todos los que éramos. Así que, bueno, pero fue creciendo. Nosotros éramos 24, pero hacíamos los 3 años de seminario juntos. No era una cátedra libre como fue posteriormente. Y bueno, teníamos los seminarios, de 10 salíamos a las 12 de la noche y nos íbamos a las pizzerías de la esquina a seguir discutiendo o hablando, viste, qué dijo fulano, qué dijo qué dijo Racker, qué dijo... ¿Y con quién hizo seminarios usted? Bueno, con Pichon Rivière, con la Negra Verasturi, con Cárcamo muy poco venía, no, muy poco. Lili Brecher, no, Lili Brecher es posterior también, efectivamente. Mari Langer, ¿Y cómo los recuerda como profesores? tenían el mismo entusiasmo que nosotros. Es decir, nos contagiaban del entusiasmo que tenían. Por eso nosotros pensábamos con la cabeza psicoanalítica. Nos íbamos y en vez de hablar de cine o de teatro o de libros o lo que sea, íbamos a hablar a lo que nos habían enseñado o dictado y demás. Te recuerdo que en ese momento estudiábamos, solamente existía la edición de Santiago Ruedas de la edición de Ballesteros y de Torres. Y era tan mala la traducción que corregíamos los libros. Muchas veces nos decían los profesores, Mom se preocupó mucho de corregir malos entendidos al respecto, y nosotros corregíamos los libros, después se volvían ilegibles los libros porque
les pegábamos papelitos encima y después nos decían, no, pero mira, de esto que dice Ballesteros no es así, sino que es de esta otra manera. Es decir, casi decíamos, si se me permite, una lectura talmúdica de los libros. Así que, bueno, y era una época muy difícil, donde por alguna razón que nunca pude averiguar bien o no lo quise investigar, éramos todos médicos, no se permitían no médicos, pero éramos subversivos, porque también la policía o la sección especial o la gente de ese momento mandaba a los seminarios, seguramente Esther Adín, que era la secretaria, durante muchísimos años tenía que mandar cuando había reuniones, porque estaban prohibidas las reuniones de más de 2 personas, digamos. En la época de Onganía. En esa época. No sé exactamente si era la época de Onganía, efectivamente. Sí. Y mandaban un veedor que se sentaba en la última fila, en las butacas, y se dormía y demás, y de eso nos íbamos a veces y lo tenían que despertar para que se fuera. Pobre, no le interesaba mucho el psicoanálisis. Más bien no, más bien no. Bueno. ¿Y cómo fue la compra de esta casa? Que usted de ahí estuvo... Bueno, la compra de esta casa fue la siguiente. Yo tenía un paciente que era el presidente del Banco Italiano, cuyo nombre no vale la pena mencionar porque no tiene importancia. Y un día dice, bueno, vendimos el banco y se lo vendimos al banco francés e italiano. Ah, sí que se va del país, sí, doctor, entonces yo obviamente me voy a Italia, no voy a venir más y demás. Y surge la conversación de que vendía su casa, esta casa. Entonces yo le pregunté, dígame, ¿qué va a hacer con la casa? Y la casa la voy a poner en venta. Y dígame, yo no podría ir a verla, porque yo pertenezco a una institución y demás. Y dice, sí, era un viernes. Dice, mañana sábado venga. Bueno, entonces lo voy a llamar al presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que era Arnaldo, o era el tesorero, o me parece que era el presidente, pero no. Arnaldo Raskowski. Arnaldo. Entonces lo llamo, mira Arnaldo, le cuento esto mismo que te estoy diciendo, y yo, bueno, mañana la vamos a ver. Vinimos, él y yo, nos mostró la casa con todos los muebles y nos quedamos viscos directamente, ¿no? ¿Y cuánto pide? Voy a inventar una cifra, supongamos, $100.000. Lo cual para ese momento era, dice, bueno, dígame, ¿cuándo le podemos contestar? Bueno, cuando ustedes quieran, pues yo todavía no la puse en venta la casa. Bueno, nos fuimos a tomar un café en la esquina con Arnaldo, con Raskowski, y dice, bueno, mira, me dice, yo los reúno de urgencia a los que puedan de la comisión directiva y decidimos si la compramos o no. Si no, querés la compramos vos y yo. ¿Cómo no? Le digo yo, ¿cómo no? Sí, bueno. Efectivamente, citó a la gente y el lunes siguiente, a 8:30, primera hora de la mañana, vinimos con 5 o 6 personas a la comisión directiva, que también quedaron turulatos con la casa y demás, venir del sótano de donde veníamos. Y bueno, entonces yo dejé la seña con un cheque. O Arnaldo o yo, pero a efectos prácticos da lo mismo. Le dimos un cheque y quedó confirmado. Al otro día, martes, me empezaron a llamar a mí por teléfono, 2 o 3 personas, nos ofrecieron el doble o el triple de lo que habíamos pagado nosotros como seña. Pero nosotros no quisimos vender porque lo habíamos comprado para la institución. Así que, bueno, así quedó. Y a él también le ofrecieron una cifra mucho mayor que probablemente por sometimiento psicoanalítico dijo que no, que ya la casa estaba vendida. Eran otras épocas de palabra, ¿no? Sí. Épocas de palabra. Era un hombre que no necesitaba todo eso, era el presidente del Banco Italiano, una fortuna muy importante, sí, así que no, bueno.
Así que la vendió a un buen Yo precio. perdí el paciente, Claro. Pero ganamos la casa. Claro. Así Una que, casa que es muy elogiada. Es decir, viene gente de afuera y dicen, es una de las casas del psicoanálisis más lindas que hay en el mundo. Así mira que vos. tenemos que agradecerles, sí, que no hayan comprado esa casa. Qué visión tuvieron y bueno, y qué generosidad, digamos, en dejárnosla. Sí, se dio esa coyuntura que muy pocas veces se da, pero bueno, cuando se da, cristaliza de esta manera Claro. y demás, sí. Yo le agradezco a quién fue que me hizo una nota en la revista, me parece que fue Emoción. Mary Langer. Ah, Mary Langer, en una de las primeras revistas, me agradeció mucho, reconociendo toda este aporte que yo había hecho y demás. Bueno, y volviendo a los seminarios, teníamos los seminarios, después nos reuníamos entre nosotros, discutíamos las cosas que nos habían enseñado y demás, y veníamos con las preguntas para los siguientes seminarios y demás. Y éramos muy, muy entusiastas, a punto tal que casi promovíamos el psicoanálisis y mandábamos a todas nuestras familias, a los otros, nos intercambiábamos esposas, hijos, tíos, primos, amigos y demás, así que estábamos llenos de trabajo, realmente mucho, mucho trabajo, pero bueno, si querés hacer alguna otra pregunta no, para no pensaba, ser... no, ¿qué diferencia es decir, siente usted que había entre esa época primera y la que puede palpar usted ahora en la institución, en el psico, es decir, de lo que fue pasando, ¿no? Como... Sí, al respecto podría comentar lo siguiente. Teníamos una cercanía muy grande con los profesores y aún con nuestros propios analistas o con nuestros supervisores, a punto tal que muchas veces nos reuníamos en la casa de alguno en una quinta y ahí no se sabía quién era el maestro y quién era el alumno. Yo muchas veces comento que Pichon Rivière, que era obviamente muchísimo más joven, y dije, ¿por qué no hacemos un partidito de fútbol? No entre analistas y analizados, sino entre analistas neuróticos y analistas no neuróticos. Ah. Sí, sí, sí. Y bueno, pero nos manejábamos básicamente con la escuela inglesa, que era muy estricta, muy rígida, muy kleiniana, y un analista como modelo, un analista cuyo nombre no vale la pena acordarse, como diría el Quijote. El Quijote. Decía, yo me hago 5 trajes iguales, porque no quiero que se mueva una cosa proyectiva en el consultorio. A nosotros nos parecía como una locura, porque teníamos una relación mucho más versátil, más libre directamente, entonces, pero estudiábamos la escuela inglesa, Susan Isaacs, Melanie Klein y demás, que era nuestra guía. Todavía yo creo que éramos más, digamos, seguidores de la escuela inglesa que los norteamericanos mismos. Sí. Yo creo que éramos más adelantados que ellos. Después vino la psicología del yo y demás que ellos promovieron mucho más, pero nosotros nos guiábamos por otras lecturas. Somos más europeístas que americanistas. Mucho más, Claro. mucho más. Pero no europeístas. La escuela inglesa, Sí, la escuela sí. francesa, Vino yo después. diría que no existía tampoco. Claro. Es decir, en ese sentido fuimos pioneros. Así que en el aspecto privado particular, no sé si corresponde decirlo así, pero yo estudié medicina para ser psicoanalista, no para ser médico. Claro. Así que claro, porque era la ley Carrillo la que... Carrillo, ahí está, muy puso, bueno tu aporte. Sí. Era un antipsicólogo, pero
de acá a la China Sí, directamente, que ¿no? impuso, digamos, para Sí. la medicina el ejercicio profesional de la psicoterapia, Sí, hasta que, bueno, la APA recién se abrió a los psicólogos con la ley de Alfonsín, que aceptó el ejercicio profesional para los psicólogos, ¿no? claro, Entonces, claro, bueno, ahí claro. descubrimos, ¿no? Como Sí, nosotros damos formación y exigimos atención, digamos, dentro de nuestra formación está la supervisión, además del análisis de los seminarios, tenía que ser gente que legalmente pudiera ejercer la profesión. claro. Eso fue, digamos, el motivo por el cual había solo médicos. Ahora hay muchos más psicólogos que médicos. Sí, sí, veo, Sí, efectivamente. Además, me parece que el análisis didáctico ya no era las 4 sesiones semanales estrictísimas y demás, se fue un poco girando, viabilizando hacia otros modelos de psicoanálisis. Bueno, y después investigábamos otra cosa, investigábamos grupos, sí, investigábamos la escuela de este, grupo fue muy importante. varias cosas. Yo trabajaba en el hospital de niños, creamos el primer servicio prácticamente, yo a lo mejor es el primer servicio del país en un hospital. De Y psicopatología. nos facilitaron la sala de Carrea. Fuimos a hablar con Carrea, que en ese momento vivía y era el oftalmólogo más importante, y nos facilitó y hacíamos las horas de juego o las terapias con chicos en el hospital de niños. Pero ¿qué nos habían dado? La sala donde se cambiaban los médicos. Y los médicos nos miraban a nosotros jugar con los chicos como si fuéramos perversos. Claro. Más de uno pasaba y pateaba los juguetes y demás, porque no entendían absolutamente, pero poco a poco fue entrando. Más aún, empezamos a hacer, no digo grupos de estudio, pero algunas charlas para los profesionales, y cada vez venían más médicos. Claro. En ese momento estaba Carlos Martínez, Tato Pavlovsky, Jaime Rojas Bermúdez, éramos ese grupito. Sí, sí. Y Los que introdujeron el psicoanálisis de niños en el hospital. pero mezclábamos el Mezclar. psicoanálisis de niños con los de adultos. Al principio nos mandaban aquellos casos de chicos no con conflictos, sino que no entendían lo que les pasaba. Sin diagnóstico. No tenían. Entonces éramos nosotros el reservorio de esos chicos que ellos no entendían, a ver si les podíamos dar alguna pista. Pero, sin embargo, uno de los que tomó tan fuerte el psicoanálisis fue un oftalmólogo famosísimo, Alberto Ciencia. Ajá. Alberto Ciencia era el que operaba a los chicos y corregía todas las dificultades que tuviera. Y entonces nosotros hacíamos la preparación para esos Prequirúrgica. chicos. Prequirúrgica. Eso sí, Iniciamos eso. Y las recidivas, dichas por un libro que se llama Ortóptica y Pleóptica de Alberto Ciencia, reconoció que las recidivas eran muchísimas menores. En los chicos Tantos preparados. así que yo empecé a hacer los prequirúrgicos para algunos pacientes que tenía privadamente. Y un día me llama Ciencia, que tenía el consultorio acá a 2 cuadras, y me dice, mira Alberto, no te voy a mandar más los pacientes para prequirúrgico, yo sé que todo esto es buenísimo, pero cada vez que le digo que le voy a mandar al chico a un psicólogo o que vayan ellos con el chico, pierdo al paciente. Así que dije, mira, tenés toda la razón del mundo. Pero en el hospital sí seguimos trabajando. Y después Arnaldo y Garma hicieron un curso en el Hospital de Clínicas, donde todos nosotros después hacíamos los subgrupos de lo que ellos habían enseñado y los poníamos.
pero no era que iban 5, 6 o 10 médicos, iban 300 médicos del hospital de... Impresionante. Nosotros mismos estábamos sorprendidos y demás. Bueno. El interés que había en esa época por el psicoanálisis. Pero muchísimo. Siempre con cuidado, ¿no? Detrás de un blindex, digamos. Sí. Pero entre gallos y medianoche nos preguntaban y se interesaban. Muchos de ellos después empezaron a hacer psicoanálisis. Uno de ellos, a ver si... Bueno, no vale la pena hacer nombres, pero era en general, muchos fueron, y algunos fueron psicoanalistas también. Una persona muy importante que trabajó en ese sentido fue un partero, Korenblit. Sí, que siguió siendo obstetra, pero además se formó como psicoanalista. Mucho, acá. Era del grupo de seminarios, él, pero él mandaba tal cantidad de pacientes, porque él no tenía ningún empacho en decir, no, esto tiene que ser de tal o cual manera, y nos mandaba los pacientes y demás, que a su vez replicaban en otro, porque evidentemente una persona que venía, digamos, se desfasaba de su grupo, así que mandaba al marido, al hijo, al primo, al vecino, mandaba a todos. Entonces era como una piedra en un estanque, que generaba... Claro, una época que se creía mucho en el poder curativo del psicoanálisis. Los efectos eran muy notorios. La gente estaba contenta, digamos, con el psicoanálisis. Se curaba, se mejoraban, como el famoso caso de Muñoz, que es la historia... Sí. Muñoz mantuvo mucho tiempo APA. Fue un aportador. Era... A ver, Muñoz era... Donó para hacer la biblioteca de APA. Pero donaba muchísimo dinero, muchísimo dinero. Porque estaba en crisis su empresa y empezó a analizarse. Algunos dicen que él y otros dicen que su gerente general, no sé cómo. No, yo creo que era él. Yo, si mal no recuerdo, era el suegro de Mom. Exactamente, el suegro de Mom. El suegro de Mom. Que levantó tanto su empresa por el análisis que luego fue una persona que donó muchísimo a la biblioteca para hacer la revista de psicoanálisis. O sea, la época en que recibíamos donaciones. Veo que estás muy enterada. Sí, la historia de ciertas cosas. Me encanta. Sí. Y aparte porque, digamos, tenemos que grabarla, filmarla y guardarla, porque después, dentro de unas generaciones, nadie va a saber cómo empezó todo esto, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, que gracias a personas como Alberto tenemos esta hermosa casa. Un día se le hizo un homenaje a Muñoz y la presidenta era Mary Langer. Y entonces le da la mano y le dice, dame la mano. Mucho gasto. En vez de mucho gusto tuvo un acto fallido. Divino. Sí, todos nos reímos. Divino, mucho gasto. Claro, pero imagínate la época, alguien se siente tan beneficiado que empieza a donar. Imagínate si fuera eso así ahora, ¿no? La gente no tiene plata para donar. Vino 2 veces a hablar Borges acá, una de las primeras veces, realmente una maravilla. Y él no estaba con el psicoanálisis, pero sus palabras eran muy psicoanalíticas, sus cuentos son muy psicoanalíticos y demás, y él no solamente no lo negó, sino que, aunque él nunca estuvo en un diván, creo, pero mandaba mucha gente, y mandaba gente a APA, inclusive gente que se formó en APA, enviada por Borges. Sí. Bueno, Alberto, muchas gracias por esta entrevista, por estos frescos recuerdos, digamos, y bueno, y por haber contribuido a este histórico archivo que estamos haciendo de grabaciones para las futuras generaciones de la Asociación Psicoanalítica. Yo soy Claudia Borenstein, la presidenta de APA, y en nombre de toda la institución te doy las gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer.